Estos de aquí son tres de los líderes más poderosos del mundo. Vladimir Putin, presidente de Rusia, Xi Jinping, presidente de China y Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte. Y no están hablando precisamente de sus cartas Pokémon, están hablando sobre la posibilidad de ser inmortales a base de trasplantes. Tú mismo óyelo. А сегодня говорят, что 70 лет, это еще ребенок. Да, еще. Куря. 发展，人类的器官会不断的移植，甚至越活越年轻，甚至会长生不老。预测呢，本世纪呢，可能未来可以活到150岁。Есть прогнозы, что в этом мире человек живет. Hoy descubrirás la obsesión de los millonarios por vivir para siempre y las acciones que estos hombres están tomando en secreto. También hablaremos de la rutina extrema de Brian Johnson, un hombre loco que gasta millones de dólares al año para mantenerse joven, del mercado negro de sangre que existe en los mercados millonarios y de la historia del científico que hackeó el ADN humano y terminó tras las rejas. Pero sin duda lo más perturbador, lo que de verdad debería asustarte, es el plan que estos tres hombres pactaron en las sombras para no soltar el poder jamás. La historia de la búsqueda de la vida eterna no comenzó en un laboratorio secreto de una potencia extranjera, sino en la mente de un hombre que ya lo tenía todo, al menos en términos económicos. Brian Johnson no era un científico ni un médico, era el modelo del éxito de Silicon Valley. Se había forrado tras vender su empresa de procesamiento de pagos, Braintree, a PayPal por la astronómica cifra de $800 millones. Pero tras alcanzar la cima financiera, Johnson cayó en una depresión profunda y desarrolló un desprecio absoluto por la decadencia de su propio cuerpo. Fue entonces cuando decidió que su fortuna no se gastaría en mansiones o islas, sino en intentar nunca morir. En 2021, el mundo conoció el proyecto Blueprint y no era un simple plan de dieta, era una operación de bioingeniería aplicada a un solo individuo. Johnson convirtió su mansión en una clínica privada de alta tecnología y contrató a un equipo de 30 médicos y expertos en salud, liderados por el Dr. Oliver Solman, un experto en medicina regenerativa. El objetivo es simple, pero un poco terrorífico. Su intención es hacer que sus 78 órganos, desde su cerebro hasta su piel, funcionen exactamente como los de un joven de 18 años. Para lograrlo, Brian comenzó a gastar más de $2 millones anuales, convirtiendo su existencia en un experimento de tiempo completo. Su rutina diaria se transformó en un algoritmo rígido que no permitía el más mínimo error. Se despertaba cada mañana exactamente a las 5 de la mañana, sin despertador, confiando en que su ritmo circadiano estuviera perfectamente sincronizado. Acto seguido, comienza la ingesta, un cóctel de más de 100 suplementos diarios. Estas píldoras incluyen desde compuestos comunes hasta medicamentos de uso restringido, todo con la intención de reducir la inflamación sistémica y activar genes de longevidad. El nivel de monitorización al que se sometió es algo que solo el dinero más extremo puede comprar. Se realizó más de 33,000 imágenes de sus intestinos, mediante cápsulas con cámara, resonancias magnéticas de cuerpo completo cada mes y biopsias de piel constantes. Para Johnson, el cuerpo humano es un hardware defectuoso que necesita ser parcheado constantemente. Sin embargo, el punto de máxima tensión ocurrió cuando Johnson decidió que la tecnología y los suplementos habían llegado a su límite. Fue entonces cuando introdujo en su sistema lo que él consideraba el combustible definitivo. En una clínica privada, Johnson llevó a cabo un procedimiento que parecía sacado de una historia distópica, un intercambio de plasma intergeneracional.
convenció a su hijo de 17 años, Talmadge, y a su padre de 70 años, Richard, para participar. Johnson extrajo 1 litro de sangre de su propio hijo, la procesó para separar el plasma joven y se la inyectó directamente en sus venas. Al mismo tiempo, él donó su propio plasma a su padre. Johnson buscaba capturar las proteínas y factores de crecimiento presentes en la sangre de un adolescente para resetear su propio reloj biológico, aunque los resultados médicos de esta transfusión fueron ambiguos y terminaron por descartar el procedimiento tras unos meses. La acción dejó clara una cosa: Johnson estaba dispuesto a utilizar cualquier recurso, incluso la vitalidad de su propia descendencia, para evitar el cementerio. Pero mientras Brian Johnson operaba bajo una extraña luz pública y legal, otros millonarios en las sombras de la industria tecnológica estaban buscando formas mucho más masivas y oscuras de obtener ese mismo oro líquido. Mientras el proyecto Blueprint se centraba en un solo hombre, en San Francisco surgió una empresa que prometía democratizar la inmortalidad para cualquiera que pudiera pagar la entrada. Se llamaba Ambrosia y su fundador, Jesse Karmazin, un joven graduado de la Facultad de Medicina de Stanford sin licencia para ejercer, decidió que el plasma joven era la mercancía más valiosa del siglo XXI. Ambrosia no vendía software ni dispositivos, vendía la sangre de adolescentes bajo la promesa de revertir el envejecimiento en los adultos mayores. Karmazin decidió omitir los ensayos clínicos tradicionales y pasar directamente a la comercialización en humanos. Abrió clínicas en ciudades estratégicas como San Francisco, Los Ángeles y Tampa, y el éxito entre la élite económica fue instantáneo. Ambrosia cobraba $8,000 por 1 litro de plasma joven y $12,000 por 2 litros. La sangre provenía de bancos de sangre convencionales, pero con un filtro específico. Los donantes debían tener entre 16 y 25 años, y el proceso era sencillo. Un millonario de 60 o 70 años entraba en una sala de tratamiento, se sentaba en un sillón ergonómico y recibía una transfusión de plasma cargado de proteínas de un adolescente. La demanda fue tal que Karmazin pronto se vio rodeado de los nombres más influyentes de Silicon Valley. Se rumoreaba que figuras de la talla de Peter Thiel estaban obsesionadas con estos procedimientos, aunque él nunca lo confirmó públicamente. La empresa operaba en un vacío legal, ya que las transfusiones de sangre son procedimientos aprobados por las autoridades sanitarias, aunque su uso para fines de rejuvenecimiento era una zona gris que Karmazin explotó al máximo. Pero la fiesta de la vitalidad eterna no duró mucho. En 2019, la FDA inició lo que se conoció como la cacería de la sangre joven. La agencia emitió un comunicado oficial advirtiendo que no existía ninguna evidencia clínica comprobada de que las transfusiones de plasma de donantes jóvenes tuvieran beneficios para curar, mitigar o tratar enfermedades asociadas al envejecimiento. Por el contrario, la FDA señaló riesgos masivos, desde reacciones alérgicas severas y lesiones pulmonares agudas hasta la transmisión de enfermedades infecciosas no detectadas. Karmazin se vio obligado a detener los tratamientos de forma inmediata. Sin embargo, el cierre de la empresa solo sirvió para empujar el negocio hacia las sombras. Se sabe que surgieron clínicas clandestinas y servicios privados de conserjería médica que seguían facilitando estas transfusiones a espaldas de la ley. Pero mientras en Estados Unidos el debate se centraba en la sangre y las transfusiones, en el otro lado del mundo, en China, un científico estaba llevando la apuesta a un nivel que ni siquiera Brian Johnson se había atrevido a soñar. Ya no se trataba de inyectarse la juventud de otros, sino de reescribir el ADN humano para nacer siendo inmune al paso del tiempo.
ese hombre estaba a punto de convertirse en el criminal más buscado de la ciencia, y su historia es lo que realmente marcó el inicio de una nueva y peligrosa era para la especie humana. Pero eso, como veremos a continuación, fue solo el principio de una cacería internacional que pondría en jaque a la propia Interpol. El protagonista de esta historia es He Jiankui, un físico con una formación impecable en universidades de élite como Rice y Stanford, y no buscaba simplemente suplementar el cuerpo o realizar transfusiones. Él quería hackear el código fuente de la vida. En noviembre de 2018, He Jiankui soltó una bomba informativa que paralizó a la comunidad científica internacional. Anunció a través de un vídeo de YouTube el nacimiento de Lulu y Nana, las primeras bebés de la historia cuyo ADN había sido editado antes de nacer. El método que utilizó fue una tecnología que funcionaba como unas tijeras moleculares, capaces de cortar y pegar fragmentos específicos del genoma con una precisión que antes era impensable. Jiankui se centró en un gen llamado CCR5, el cual servía como la puerta de entrada para que el virus del VIH infectara las células humanas. Su objetivo oficial era crear seres humanos que nacieran con una inmunidad natural a la enfermedad, dado que los padres de las niñas eran portadores del virus. Sin embargo, la forma en que llevó a cabo el experimento fue lo que desencadenó una cacería global. Jiankui operó en la sombra, ocultando sus verdaderas intenciones a las autoridades sanitarias y a la propia universidad donde trabajaba. El gobierno comenzó a perseguir al científico en el momento en que se descubrió que había falsificado documentos de revisión ética para engañar a los padres de los embriones. La comunidad científica, desde Harvard hasta el MIT, condenó el acto como una violación monstruosa de los protocolos internacionales. El mayor temor de los expertos era el llamado efecto fuera de objetivo, donde las tijeras moleculares podían cortar partes del ADN por error, provocando mutaciones genéticas imprevistas, cáncer o enfermedades desconocidas que las niñas heredarían a toda su descendencia. Jiankui no solo había editado a 2 bebés, había alterado el patrimonio genético de la humanidad sin el consentimiento de nadie. El gobierno chino, presionado por la indignación internacional, puso a Jiankui bajo una vigilancia extrema que se asemejó a un arresto domiciliario en instalaciones gubernamentales. Finalmente, en 2019, un tribunal de Shenzhen lo condenó a 3 años de prisión y a una multa de casi $500,000 por realizar ilegalmente la edición genética de embriones con fines reproductivos. Lo más inquietante sucedió tras su liberación en abril de 2022. Lejos de abandonar la investigación, Jiankui regresó a la vida pública con la intención de abrir nuevos laboratorios en Pekín y Hong Kong. Sus declaraciones indicaron que seguía convencido de que la edición genética era la única vía para erradicar las enfermedades y, eventualmente, alcanzar una forma de perfección biológica que detuviera el envejecimiento. Y hemos llegado a la historia principal de este video, en el marco de una cumbre de alto nivel en Pekín. Un error técnico dejó un micrófono abierto durante una conversación privada entre Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un. Lo que se escuchó no fue una charla sobre economía o algo similar, sino una conversación sobre la inmortalidad. Los líderes discutieron abiertamente sobre la posibilidad de alcanzar los 150 años de vida mediante lo que denominaron repuestos biológicos, haciendo referencia a trasplantes de órganos regenerados y terapias genéticas avanzadas. Pero, para entender por qué estos hombres estaban tan interesados en el trabajo de científicos como He Jiankui, hay que analizar cómo el poder absoluto se entrelaza con la biología. Vladimir Putin,
un hombre que forjó su mentalidad como espía de la KGB en Dresde, siempre entendió que la estabilidad de su mandato dependía de su propia fuerza física. Putin ha liderado Rusia durante más de 2 décadas, modificando las leyes para asegurar su permanencia. Para él, la muerte no es un proceso natural, sino una falla que debe ser eliminada. Bajo su mando, Rusia desarrolló una infraestructura de ciberguerra y desinformación capaz de infiltrarse en cualquier sistema. Pero su interés real estaba en los laboratorios secretos de medicina. Por su parte, Xi Jinping controla un ecosistema que ningún otro país puede igualar. China no solo es la mayor potencia manufacturera del mundo, sino que posee el sistema de censura y control digital más avanzado, conocido como el Gran Cortafuegos. Pero el verdadero activo de Xi para la carrera de la inmortalidad es la mayor base de datos biométricos del planeta. A través de sistemas masivos de identificación, el gobierno chino recolectó el ADN, las huellas y los escaneos de iris de cientos de millones de personas. Esta información es el combustible necesario para que la inteligencia artificial desarrolle curas personalizadas y métodos de edición genética que permitan al líder y a su cúpula de poder eludir el envejecimiento. Kim Jong-un representa la tercera pata de esta alianza. La dinastía Kim ha mantenido durante décadas centros de investigación dedicados exclusivamente a prolongar la vida de sus líderes. La filtración de 2025 reveló que los 3 mandatarios estaban explorando el concepto de la biosoberanía, la capacidad de un Estado para proteger la vida de sus gobernantes de forma indefinida, convirtiéndolos en figuras que ya no dependían de la sucesión política. Estos hombres, que controlan los mayores arsenales nucleares y ejércitos del planeta, habían decidido que el último territorio por conquistar era su propia biología. Para ellos, la inmortalidad es el componente final del poder absoluto. Un líder que nunca muere es un régimen que nunca termina. Mientras los hombres más poderosos del planeta conspiran para hackear la propia vida, en las sombras del mundo existe un grupo que ha perfeccionado el arte de aparecer y desaparecer sin dejar rastro. Han puesto en jaque a la Interpol con robos tan precisos que parecen coreografías militares. Pero esa es una historia de astucia que te contaré a continuación. Haz clic en la pantalla para conocer la cacería de los ladrones más letales de la historia. La pandilla de los Pantera Rosa. Da clic ahora.